Iglesia amada, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Dios una vez más nos da una oportunidad de conectarnos, de estar en este lugar, así que con un corazón agradecido, le invito a que oremos delante del Señor. Padre, Papito lindo, Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por estar, Señor, con nosotros siempre. Señor, hoy queremos tener un tiempo especial de reflexionar, especialmente en esta canción, Señor, reconociendo que la vida está llena de dolores, de satisfacciones, Señor, de victorias, de derrotas. Señor, a veces pasamos por desiertos, pero gracias, Señor, porque tú venciste al mundo. Y porque tú venciste, nosotros somos más que vencedores, Señor. Dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Jehová. Gracias, Señor, por esta noche, porque queremos entender que sin dolor no hay ganador. Amén, Señor. Amén. De tu pueblo. Gracias por este tiempo, Señor.
iglesia amada, muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Doy gracias a Dios por estos tiempos que hemos tenido de estudiar la palabra del Señor, tiempos que han edificado nuestra vida. Más de uno, cuando veo sus mensajes, más de uno se puede ver cómo el Señor está obrando a través de su palabra, a través de los diferentes siervos que hemos llevado la palabra, y más que nada gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Edguita. Gracias por el pastor Fredicito Jiménez de la mitad del mundo, a Natita, a todos los siervos que están en la congregación, a los siervos de cada uno de los ministerios. Nunca se olvide, iglesia, le pongo las manos, nunca se olvide de orar por los pastores, nunca se olvide de orar por aquellas personas que están llevando el evangelio, que están predicando del evangelio. Que en sus oraciones, mire, siempre en un momentito esté el orar por la vida de estos siervos, pastor Fredicito Jiménez de la mitad del mundo, pastor Edguita, por sus familias, y que Dios les siga dando sabiduría. Damos gracias a ellos porque Dios usa esas vidas tan hermosas, Dios usa para su gloria. Así que damos gracias también al Señor por aquellos que se conectan. Lo había dicho ya, desde el exterior nos llegan varios mensajes desde algunos países. Y damos gracias a Dios por su vida y en este tiempo que podamos aprender de la palabra del Señor. Toda esta semana el Señor ha venido hablando y que podamos tener nuestros oídos físicos y espirituales bien abiertos a lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que yo le invito, por favor, que abra su Biblia en Primera de Pedro. Abra su Biblia en Primera de Pedro. Vamos a leer desde el capítulo 5 hasta el 9. Recuerde, mientras va buscando en su Biblia, tenga su cuadernito para los apuntes, como buen discípulo del Señor, y que usted pueda buscar en la palabra del Señor. Primera de Pedro, vamos a leer el verso 5, capítulo 1, el verso 5 al 9. Dígale: Señor, toca mi vida, habla mi corazón, enséñame, instrúyeme, Señor, en tu camino. Si ya lo tiene, una vez más, lo repito, para aquellos que todavía están buscando, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 9. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. Dice la preciosa, bendita palabra del Señor. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué dice? Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Es interesante porque habíamos visto el día martes en la prédica cómo el apóstol Pablo dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Y Pedro vuelve a repetir, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mire, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, que nos vamos a centrar en este verso hermoso, precioso que el Señor ha preparado. Dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pone énfasis en el gozo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. Entonces el apóstol Pedro, usted recuerda, y lo había topado en el mensaje de ayer, Natita, ¿quién era Pedro? Aquel Pedro que acompañó a Jesús, que el Señor le llamó a ser pescador de hombres. Imagínese, Pedro, aquel que también le negó 3 veces al Señor, que lloró amargamente por haberle negado al Señor. Aquel Pedro que cortó la oreja. Usted recuerda esa escena, que cortó la oreja del siervo Malco cuando querían prender a Jesús para llevarle, para capturarle al Señor, y Pedro sale y le corta la oreja.
Aquel Pedro que le dijo al Señor, aunque fuera necesario, yo doy mi vida por ti, Señor, pero no vas a ir a esa cruz. Y vemos a Pedro, el apóstol, luego de tantas experiencias, de tantas enseñanzas que él ha vivido. Lo vimos ayer como el Señor también restauró la vida de Pedro. Cuando el Señor le llama y les pide que echen las redes a la derecha de la barca. Usted puede ver más adelante en el estudio de ayer, en los versículos, cómo el Señor comienza a restaurar también el corazón de Pedro. Pedro, un hombre totalmente enseñado por el Señor. Le negó 3 veces al Señor, 3 veces el Señor le restauró. Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Y yo sé que en la vida de Pedro recibió un montón de enseñanzas, así como nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y considera este mensaje del apóstol Pedro porque está escribiendo a la iglesia que está dispersa. Ojo, que está en la dispersión. Ojo que el momento que Pedro escribe, la iglesia estaba padeciendo persecución. Por eso usted puede comprobar en el capítulo 1, en el verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la salutación de Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces Pedro está escribiendo a la iglesia que está dispersa. Y en esta noche quisiera que topemos este tema tan crucial para nosotros. Y es acerca de la fe. Mire, el título del mensaje de esta noche, si usted lo está notando, se llama La prueba de la fe. En nuestro caminar en la vida, nuestra fe tiene que ser probada por el Señor. Y vamos a ver algunos aspectos. ¿Qué es lo que el Señor está probando? Otro punto, vamos a ver cómo prueba el Señor nuestra fe. Y el tercer punto, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Y es necesario entender estas verdades, porque en estos tiempos que estamos viviendo, sí, muy difíciles, de conflicto, nosotros debemos entender que también estamos siendo sometidos a prueba. Nuestra fe está siendo sometida a prueba. Y que Dios nos dé la capacidad de poder entender de su bendita palabra qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de esta escritura. Entonces el verso 7 de Primera de Pedro, el 1, el 7 dice, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, ¿qué es? Es la confianza absoluta en Dios. Es la confianza absoluta en sus decretos. Es la confianza absoluta en la dirección que el Señor ha dado para su pueblo. Yo quisiera que considere conmigo, porque cuando nosotros pensamos en esta palabra tan singular que cuando escuchamos fe, a veces pensamos en algo positivo, es que métele fe a esto, ponle más fe a esta situación, y va mucho más allá. A veces nos quedamos en nuestros razonamientos limitados, en lo que nosotros definimos, pero mírelo, considere conmigo lo que dice Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. Usted lo puede leer en casa para que edifique su vida. Hebreos capítulo 11, búsquelo unos libros más atrás. Usted puede encontrar Santiago y viene el libro de Hebreos yendo para atrás. Búsquelo, Hebreos capítulo 11, y usted puede ver aquí la galería de la fe. Los héroes de la fe. Aquellos que fueron probados por parte de nuestro Señor. Y mire lo que dice: cuando nosotros pensamos en fe, tal vez se piensa en eso positivo, en que échale ganas a esto, o piensa de esta manera. No. Entendamos correctamente, iglesia, qué es la fe. Dice, capítulo 11 de Hebreos, el verso 1. Mire, es pues la fe, ¿qué dice?
la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera, la convicción, ¿qué? De lo que no se ve. Entonces el autor de Hebreos da un significado tan grande acerca de la fe. Mire, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Sí, Señor, estamos confiados en ti. Tenemos certeza de que tú has prometido. Señor, tenemos la certeza de que en la palabra hay tantas promesas, tantas cosas que tú has dicho a tu pueblo. Y sí, Señor, tengo la certeza de que tú lo vas a cumplir. Y más adelante dice la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Esperamos. Pero también a veces cuando nosotros no vemos inmediatamente, nosotros esperamos certeza, convicción de lo que no se ve, convicción en el corazón. Esto es importante para el hijo de Dios, para la hija de Dios. A veces declaramos, sí, yo tengo mucha fe, pero cuando vienen los momentos difíciles, ahí es cuando está probada nuestra fe. Y en realidad, ya más adelante vamos a estudiar cómo Pedro explica con esta analogía, con este ejemplo acerca del oro, cuando es pasado por fuego. ¿Qué es lo que el Señor está poniendo a prueba en nuestra vida? Es nuestra fe. Estamos creyendo totalmente en el Señor. Usted recuerde la historia ya en Génesis 17, si tiene ahí apúntelo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero cuando el Señor llama a Abraham y comienza a decirle que en él está la promesa, de que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. De hecho, en el capítulo 17 de Génesis, solo anótelo, usted puede ver cómo el Señor le cambia incluso el nombre de Abraham a Abraham. Y claro, y le da la promesa, imagínese, qué tremendo. Él es conocido como el padre de la fe. Y el Señor le dice, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y él se considera a sí mismo y dice, pero si tengo 99 años, ¿cómo, Señor? Y tu esposa ya no va a ser Sarai, sino Sara, que quiere decir princesa. Sara va a concebir un hijo tuyo, la estéril, aquella que tenía 90 años. ¿Cómo va a tener un hijo? Es ilógico, Señor. Pero mire, Dios probando la fe de Abraham. Interesante, porque Dios llama, así como te ha llamado a ti, a mí, hombres, mujeres, imperfectos delante del Señor. Pero Él te ha llamado. Él te sacó de las tinieblas, te llamó a su luz admirable. Pero debemos entender algo, iglesia amada, que cuando estamos en los caminos del Señor, por si acaso a alguien le hayan predicado algún evangelio que dice que si vas a Cristo, se te acabaron los problemas, se te acabaron las dificultades, y ya no vas a tener más falta de dinero. Mentira. Cuando vamos, y muchos de los que estamos en los caminos del Señor, hemos tenido hasta más aflicciones. Pero confiamos y creemos en Dios. Y es mi oración que nuestro corazón se llene más y más de fe en el Señor. Del poder confiar y decir, Señor, a pesar de que han incrementado tal vez los problemas, las aflicciones en mi vida, enfermedades han venido. Señor, yo confío en ti. Yo confío en tu palabra, en tus promesas, Señor. Yo sé lo que tú has dicho. Y eso debe ser para el hijo y la hija de Dios. Y cuando vemos que el Señor da la promesa a Abraham y a Sara, a su esposa, y usted ve, si quiere, acompáñeme por favor a Génesis 22. Búsquelo, libro de Génesis, capítulo 22. Es interesante porque el Señor comienza a dar la promesa, y no pierda la porción de Primera de Pedro, por favor, el capítulo 1. Génesis, capítulo 22, un poquito de contexto. Recuerde que el Señor ya le da promesa, le dice que en Él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y luego cuando Sara concibe a su hijo, usted recuerda el nombre de su hijo, Isaac, el Señor siempre, para probar nuestra fe, va un poquito más allá.
El Señor está probando, mire, ¿qué es lo que está probando el Señor? Nuestra fe. Constantemente el Señor está probando nuestra fe. Ya lo tiene, Génesis 22, vamos a leer desde el verso 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mire, que dice que lo que Dios hizo es, probó Dios a Abraham. Interesante. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El Señor cuando prueba nuestra fe, no solo que se quede en algo que tal vez sea fácil para nosotros despojarnos, sino que algo que nos va a costar, que amamos, que es difícil entregarle al Señor, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Es interesante porque cuando nosotros vemos que el Señor está probando la fe de Abraham con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, vemos una sombra de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el monte Moriah, luego conocido como el Gólgota, donde el Señor Jesucristo mismo fue crucificado junto a aquellos 2 ladrones. Y es interesante porque vemos en el verso 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Tercer día. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Lo divisó desde lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Mire la fe. Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos, no dijo volveré, dijo volveremos a vosotros. Entonces usted puede ver la historia en su casa, lo puede leer y cómo Abraham subió con su hijo Isaac con la leña. Y Isaac medio dudoso decía, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Pero el Señor estaba probando. Y en el momento que él estaba preparado para matar a su hijo, entregarle en sacrificio, porque Dios le estaba pidiendo. No sé cuántos de nosotros, de aquellos que somos padres, entregaríamos a un hijo en sacrificio. Mire lo que estaba pasando ahora. Y el momento que él va a sacrificar a Isaac, al hijo de la promesa, al único, al amado, el Señor le habla. Y le dice, ahora conozco tu corazón. Yo sé que confías. Estoy parafraseando. Yo sé lo que está en tu corazón, le dice. Y el Señor mismo provee luego una ofrenda de sacrificio que estaba ahí entre unas ramas, un cordero. Y es interesante esta historia porque nos da una perspectiva muy amplia de qué es lo que el Señor está probando. ¿Qué es lo que el Señor prueba? Nuestra fe. ¿Crees en el Señor? Si yo estuviera en la iglesia, en el púlpito, preguntaría, ¿cuántos creen en el Señor? Se levantaría un montón de amén, 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 me puedo imaginar. ¿Crees en el Señor? De corazón le estás creyendo a Dios. O tal vez a la primera circunstancia, o al primer momento en que el suelo como que se desestabiliza, dudamos incluso hasta de las promesas de Dios. Dudamos de Dios mismo. Debemos aprender a confiar, a descansar, a depender del Señor. Mucha gente está pensando que en estos tiempos de pandemia Dios incluso ya ha perdido hasta el control. Mentira del diablo. Dios nunca ha perdido el control de la situación. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en el trono.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque así es nuestro Dios. Y nosotros vemos que aquel Dios que nunca ha perdido el control, aquel Dios que te lleva de la mano, aquel Dios que te dice, no temas, porque yo estoy contigo por donde quiera que tú vayas. Aquel Dios que se hace tan personal, aquel Dios que es el dueño del universo, pero también es aquel Dios que tiene cuidado de cada uno de vosotros. Y el Señor está probando a su iglesia, está probando a su pueblo. Ayer fuimos retados y qué linda palabra que trajo la hermana Nati acerca de nosotros poder echar las redes. Y nosotros poder compartir el evangelio es un reto que tenemos como iglesia. Pero que podamos entender que debemos confiar totalmente en que el Señor va a hacer la obra. Mire, para echar las redes también se necesita mucha fe. Para saber que Dios, sí Señor, echo las redes en tu nombre. Predico en tu nombre, Señor. Es tu bendita palabra. Pero yo tengo fe en que tú vas a obrar y esa palabra no va a llegar, no va a regresar. En otras palabras, no va a regresar vacía, sino que va a cumplir un propósito, Señor. Eso es tener fe, mire. Es que todo esto se complementa. Tenemos la gran comisión. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Sí, Señor, tiene que hacer su labor. Pero debemos ser conscientes que debemos creer en el Señor. En Él, en sus promesas. Es que esto es para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor prueba? Está probando nuestra fe. Dice, para que sea sometida, por favor, regrese a Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Esto está clarito. Tiene que ser sometida a prueba la fe. Y esta vida está llena de un montón de pruebas, de circunstancias que tú y yo vamos a atravesar. No va a ser fácil. Y qué bueno que no sea fácil, porque nos enseña a depender de Dios. Imagínense cómo sería la vida si es que todo fuera tan fácil. Tendríamos toda la plata del mundo, no hubiera problemas, nada. Hasta medio aburrida esa clase de vida. Pero qué bueno que en la vida tenemos momentos difíciles, momentos de pruebas. Y dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Vuestra fe. ¿En quién crees? ¿De verdad le crees a Dios? ¿Estás practicando lo que muchas veces predicamos o decimos? Claro, porque es fácil decir, es que confía en Dios, ten fe en el Señor. Y comenzamos y con una convicción tenaz, pero el momento de que atravesamos lo difícil, el valle de sombra de muerte. Ahí es cuando debemos creer en el Señor. Dice el salmista, es interesante porque cuando el salmista declara y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Esa es una declaración de fe. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo, aunque pase, no dice aunque me quede aquí en el valle de sombra de muerte, porque él sabe que no es la fe en lo que él va a poder, no es la fe en lo que él puede hacer, no. La fe es en el Señor. El salmista sabe que el Señor le está llevando de la mano. Si tú estás pasando por un valle de sombra de muerte, tú vas a cruzar, no por tus fuerzas, no por tus méritos, no por lo que tú digas, no, sino porque el Señor te está llevando de la mano. Pasa por ese valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios va a estar contigo. Más adelante, luego de que dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mire, esta parte es interesante. El oro,
Usted conoce cuando tiene la condición, está con impurezas, cuando tiene su condición natural. Tiene que ser pasado, mire, estaba investigando más o menos a 1060 grados centígrados para que el oro pueda alcanzar su estado líquido y quitarse toda imperfección. Tiene que pasar por altas temperaturas. Entonces habíamos visto este punto número 1. ¿Qué es lo que está siendo puesta a prueba? Nuestra fe. Nuestra fe, la confianza y absoluta que tenemos en Dios está siendo puesto a prueba. La confianza absoluta que tenemos en Dios, y no solo en Dios, sino en su dirección, en lo que Él ha determinado para nuestra vida. ¿Cómo es puesta a prueba nuestra fe? Segundo punto que quisiera topar en esta noche. ¿Cómo? Ya sé que está siendo puesto a prueba mi fe, ya sé que tengo que confiar en el Señor, pero veamos las obras en que cómo el Señor está obrando y cómo el Señor va probando a su pueblo. Y mire, vamos a ver algunos ejemplos. Mire, a veces, cómo Dios prueba nuestra fe, a veces a través de muchos sufrimientos. Considere conmigo, por favor, lo que dice Job, capítulo 1. Búsquelo, Antiguo Testamento, Job, capítulo 1. Y es interesante porque esta palabra del Señor es viva, es eficaz, así como instruyó a muchos en el pasado. Hoy en día, nos está instruyendo también a nosotros. Ya lo tienen. Job, capítulo 1. Verso 1. Recuerde, Job, libro de Job, antes del libro de los Salmos, Antiguo Testamento. Y vemos cómo el Señor nos prueba a través de sufrimientos. Diga conmigo, sufrimientos. Eso. Dios nos prueba, sí, Señor, a través de sufrimientos. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, mire, para que la Biblia lo mencione, es cosa seria. Este era hombre perfecto, ¿y qué? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al leer solo esta porción de la palabra uno diría, pero Job era perfecto, era recto delante del Señor, entonces ya, lo tenía todo. Era temeroso de Dios y era apartado del mal, ya lo tenía todo. Pero el Señor, mire, sigue probando nuestra fe. ¿En quién confiamos? Es que es bonito confiar y creer en Dios cuando todo está bien en nuestra vida. Cuando no nos falta nada, sí, Señor, creo en ti, creo en tu palabra. ¿Qué pasa cuando atravesamos momentos difíciles? Ahí es cuando brota la mejor de las adoraciones al Señor, la que vale la pena. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón más grande que todos, ¿qué dice? Los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos. Mire, qué corazón de Job. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces usted puede ver que nos comienza a relatar la Biblia esta historia, y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear toda la tierra y de andar por ella. Y usted comienza a conocer el contexto. Entonces Satanás le dice: pero a ver, quítale las cosas, porque el Señor le dice: mira, considera a mi siervo Job. Considera cómo él es un hombre recto. Considera cómo él me ama. Estoy parafraseando.
Y Satanás le dice, entonces quítale todas las cosas a ver si te sigue alabando. Es que eso es lo duro de la vida. Cuando de repente te quedaste sin nada. Como sabemos decir, te quedaste en el aire. Se han ido tus amigos, incluso hasta la familia. Y Satanás le dice al Señor, pero quítale. Extiende tu mano, el verso 11, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo poniendo rencilla. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y nosotros conocemos la historia de Job. Y es interesante porque en el verso 13, mire lo que dice. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. 14. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Noticias que iban delante de Job. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. ¿Cómo es la palabra del Señor? Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, verso 20, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Qué interesante la respuesta de Job. Lo perdió todo en un instante. Creo que casi nadie, o por decir nadie, ha perdido las cosas que Job perdió en un instante, de una vez. Perdió absolutamente todo y mire lo que hace. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. La fe de Job estaba siendo probada en la aflicción. Y adoró. Y dijo, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Oh, esta palabra llena mi corazón, llena mi corazón. Y declara Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Y Dios está probando en las aflicciones. Dios prueba. ¿Qué hace Dios? Prueba tu fe. ¿De qué manera? A través de las aflicciones. Job lo perdió absolutamente todo. Y cuando usted se pone a leer, y en su casa le invito, que en medio de esta cuarentena ya tenemos todo el tiempo del mundo, usted pueda leer lo que pasa en la vida de Job y cómo el Señor es interesante porque sigue probando el corazón de Job. Y el Señor por 33 capítulos, escuche, por 33 capítulos el Señor, ¿qué hace? Guarda silencio. Más de una ocasión que hemos estado en esos momentos de aflicción, afligidos. Mire, Dios está probando su fe. En esos momentos que uno se arrodilla, que uno ora, y parece que las oraciones topan en el techo y vuelven otra vez al suelo. Dios está probando. 33 capítulos. Dios en la vida de Job hizo silencio. Esto no quiere decir que Dios le dejó, le abandonó, no. Sino que Dios estaba esperando
estaba viendo cómo reaccionaba a esas pruebas. Considera cómo reaccionamos más de una vez en las aflicciones. Y nos quejamos y renegamos. Y Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me afliges? La pregunta sería, ¿por qué no a ti? Es necesario pasar por tiempos de aflicción. Es necesario que Dios pruebe nuestra fe con los sufrimientos. Sufrimientos. Todos pasamos por sufrimientos. Como también es puesta a prueba nuestra fe por fuertes tentaciones. Como José, considere conmigo lo que dice Génesis capítulo 39. Usted conoce la historia de José. Génesis capítulo 39. Vemos un acontecimiento interesante, importante en la vida de José. Dios no solo que prueba con sufrimiento, sino que también prueba con las tentaciones. Ojo que aquí no estoy hablando de que Dios es el que tienta, sino que nosotros, por nuestra concupiscencia, somos metidos en tentación. Pero en medio de todo, Dios es soberano, Dios sabe por qué permite que pasen cosas en nuestra vida. Dios no tienta a nadie. Él no es el tentador. Nosotros conocemos quién es el tentador por excelencia. Entonces, ¿es puesta a prueba nuestra fe en las tentaciones? Sí, Señor. No solo en el sufrimiento, también en las tentaciones. Dice el verso, búsquelo por favor, Génesis 39, capítulo 39, el verso 1. Búsquelo rápidamente. Si tiene problemas para buscar en la Biblia Génesis, preocúpese. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 39, verso 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado para allá. Usted recuerda el proceso que pasó José, que sus hermanos le metieron en una cisterna y le dejaron ahí por varios días y luego le vendieron como un esclavo más. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué? Próspero. Es interesante, note esto, Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Impresionante. Eso pasa cuando una persona está rendida totalmente a los pies del Señor. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo de mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Mire lo que hace Potifar. Le entrega absolutamente todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Siempre José era bendecido. Y uno diría, wow, vimos el ejemplo de Job. Varón perfecto, recto, temeroso, que amaba a Dios. Y luego vemos el ejemplo de José. Dice que Jehová estaba con José y lo que él hacía prosperaba. Mire el verso 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ya lo miró de otra forma y dijo, duerme conmigo. Verso 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Está hablando José. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. José poniendo las cosas claras. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, José era consciente. Hablando ella a José, el verso 10, hablando ella a José cada día,
y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. El verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo, le tomó de sus vestiduras. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y vemos esta historia de José, aquel varón que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba, pero también estaba siendo probada su fe. Dos hombres que delante del Señor, imperfectos, totalmente imperfectos, como usted, como yo. El momento en que recibieron tanto el sufrimiento como Job y también como pasó la tentación José, los dos hicieron lo correcto delante del Señor. Sí, es que Dios prueba en el sufrimiento, pero Dios también está probando en medio de la tentación. Dios está probando por medio de un aguijón en la carne. Esto es interesante. Considere conmigo lo que dice 2 Corintios 12, 7. 2 Corintios, por favor, búsquenlo en su Biblia. Capítulo 12, verso 7. Ya lo tiene. 2 Corintios, capítulo 12, verso 7. ¿Cómo prueba Dios nuestra fe? Estamos viendo este punto. Vimos el punto número 1. ¿Qué es lo que se pone a prueba? Nuestra fe. ¿Cómo se prueba nuestra fe? Vimos con sufrimiento, tal cual como Job, en medio de las tentaciones, como José, que huyó desnudo de la casa de Potifar. Y tercero, quisiera que veamos por medio de un aguijón en la carne. Y considere esta palabra porque a más de uno, yo sé que el Señor, en medio de este tiempo difícil, nos está hablando y está poniendo ese bálsamo en nuestro corazón, en nuestras heridas, porque debemos creer en el Señor. 2 Corintios, capítulo 12, verso 7, está hablando acerca del aguijón en la carne. Usted recuerda que Pablo es arrebatado al tercer cielo. Él dice, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, o fuera del cuerpo, en otras palabras, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo donde escuchó, mire, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Tantas cosas que ha de haber visto Pablo ahí, en el tercer cielo, en el paraíso. Imagínese, él fue arrebatado allá. Y dice algo interesante en el verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente de aquello que él vio en el paraíso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca a sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo, solo póngale play en su mente. Pablo orando delante del Señor, 3 veces intercediendo. Señor, quita de mí, quita de mí. Cuando hablan algunas personas de qué era esa aflicción de Pablo, ese aguijón en su carne, muchos hablan de una infección en sus ojos, otros hablan de una infección fuerte que tenía en su cuerpo. No lo sabemos. No sabemos, la Biblia no nos da claridad de en dónde tenía este aguijón el apóstol Pablo, dónde estaba pasando este momento difícil. Y dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y gócese en la palabra del Señor. Y me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. O sea que cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Mire, vamos a leerlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo,
Una vez más, Pablo usa esta palabra, regocijarse, gozo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquel Pablo lo vimos el día martes, que declaraba: sé tener abundancia, sé padecer necesidad. En todo, por todo he sido probado, pero sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¡Wow! Y me ha dicho: bástate mi gracia. 3 hombres de Dios. Vemos a Job con sufrimientos. Lo perdió absolutamente todo. ¿De qué manera Dios está probando la fe en el sufrimiento? Estás pasando sufrimiento. Dios está probando tu fe. Haz lo que hizo Job. Señor, yo te digo a ti: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hágalo en su vida. Él te ha dado todo. Y tal vez te quedaste sin nada. El Señor te ha quitado todo. Sufrimientos. Tal vez te identificas con la vida de José. Y estás pasando por tentaciones. Y estás pasando por tiempos en los que no entiendes por qué ocurre y por qué justo en este momento de la pandemia me vienen tantas tentaciones. Haz lo mismo que hizo José, aquel varón que dice la palabra que Jehová estaba con él. Él huyó. Dios está probando tu fe en medio de la tentación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? Cuando se presenta la tentación es necesario, diga conmigo, huir. Sí, Señor. No estés esperando, no, en el momento como les ponía ejemplo, aquellos jóvenes que están siendo tentados, tal vez en su área sexual. Y viene la tentación de repente y dicen: no, vamos a orar para ser fuertes. No, es momento de orar, es momento de huir. Huye de la tentación. Pasa la prueba. Dios está probando tu fe. Tienes que huir. No es el momento para quedarse ahí como viendo el panorama y qué pasa. Huye, es necesario, porque si no vas a caer en la tentación. Y tercero, Pablo, como más de uno, clamó, pidió al Señor: por favor, Dios, quítame esta enfermedad. ¿Cuántos clamores se han elevado en este tiempo? Dios, quítame esta enfermedad. Señor, yo no entiendo por qué permites esta enfermedad del coronavirus que ha afectado a tantos. Señor, tal vez alguien está padeciendo. Mire, yo tengo un caso cercano aquí en la familia. Y pasamos por tiempos difíciles y hablaba con estas personas muy amadas que se contagiaron de esta enfermedad. Y cuando mi esposita tuvo el privilegio y mi hermana de hablar con ellos decían: nos cambió la vida, absolutamente todo. Ya no podemos volver a ser los mismos, ya no. Totalmente nos cambió la forma de vivir. Y a más de uno ha pasado, no solo con este coronavirus, no solo con la pandemia que estamos atravesando, sino que también en las enfermedades que cada uno hemos atravesado. Dios te ha cambiado la vida. Aquella persona que recibió un diagnóstico de un cáncer terminal, te cambió la vida. Y el Señor te dice, en medio de eso, de esa enfermedad, que has estado rogando, que has estado clamando para que Dios te lo quite. Mira, es interesante porque las respuestas del Señor puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera. ¿Qué pasa si el Señor te dice no? No voy a quitar. Que tú puedas leer este verso de 2 de Corintios: y me ha dicho, bástate mi gracia. 2 de Corintios 12:9, ya lo leímos. Bástate mi gracia,
porque mi poder, te dice el Señor. La gracia de Dios es suficiente. El amor de Dios es suficiente. El perdón de Dios es suficiente. Es que todo esto encierra lo que es gracia, aquello que recibiste de regalo, el amor, el perdón, la justificación. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. O sea que estoy pasando, que estoy clamando y tal vez Dios está diciendo, no, espera, no lo voy a quitar de ti. Porque Dios conoce que si tal vez quita de nosotros esa aflicción, esa enfermedad, incluso hasta le vamos a ir dando la espalda a Él. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No necesitas nada más que confiar en Dios. Creerle a Dios. Creer en sus promesas. A.W. Tozer dijo una frase que tocó mucho mi corazón. Y él declara, escuche, la fe verdadera descansa en el carácter de Dios. No pide más pruebas que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir. Es suficiente con que Dios lo diga. Lo repito, mire, la fe verdadera descansa en el carácter de Dios. Esta frase tocó mucho en mi corazón. La fe verdadera descansa en el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? No pide más pruebas que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir. Es suficiente, bástate mi gracia. Es suficiente con que Dios lo diga. Porque lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Prepárate. Si estás pasando por aflicción, no solo que vas a experimentar la paz de Dios, sino que Dios constantemente va a estar probando tu vida, tu corazón, la fe que tú tienes en Él. Tiene que ser pasada por fuego. Y vemos cómo el Señor, a través de Pedro, está hablando y dice, Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se prueba con fuego. El fuego de la prueba, lo llama la Biblia en otra porción. Hay algo que hace muchos años yo le escuché al pastor Ed Guitar y es algo que he tomado para mi vida, para mi corazón. Hace años, ¿hace cuántos años? Más o menos unos 20, 22 años que le había oído predicar al pastor Ed Guitar, cuando yo era un chiquitín. Yo recuerdo que mi tía compraba los CDs y en uno de ellos yo ponía las prédicas para escuchar, y Dios edificaba tanto mi vida a través de su siervo. Pero hubo una prédica en especial, un versículo que él topó que no me puedo sacar de la mente. Y dice Job 23:10. Job 23:10. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto es algo que llena de fe mi corazón. Él conoce mi camino. Él conoce las veces que yo he caído, que he resbalado, que he pecado, que le he negado. Mas Él conoce mi camino. Él me probará y saldré como oro. Wow. Job 23:10. Y esta porción de la palabra se ha hecho carne en mi corazón. Dios, tú lo sabes todo. Tú conoces todo, Señor. Y gracias, porque tú me pruebas. Y en medio de esa prueba yo sé que saldré como oro. Limpio,
sin impurezas. Él conoce tu caminar, Él conoce tus pasos. Cada cabello, Él tiene incluso hasta contado. Él tiene cuidado de tu vida. Él va a probar tu corazón, va a probar tu fe. ¿En quién estás depositando tu fe? Tal vez en las cosas materiales. Tal vez tu fe estás depositando en lo que ya tienes, en tu familia incluso, o en lo que tú eres, o en tus capacidades. Qué bueno que Dios nos despoje de todo y nos haga pasar por sufrimiento, que nos haga pasar por esa aflicción, por la enfermedad, que en medio de la tentación el Señor siga poniendo a prueba nuestro corazón, para que nosotros podamos entender y depender totalmente del Señor, para que nosotros podamos ver la mano de Dios, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en medio de lo que pasamos. Porque ahí brota un nuevo entendimiento y brota una nueva gratitud delante del Señor. Porque a veces damos gracias y gracias y gracias sin en realidad ser conscientes que debemos ser agradecidos por lo que Dios hace, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces Dios, punto número 1, ¿qué es lo que está probando? Prueba tu fe. Número 2, ¿cómo prueba nuestra fe? Con sufrimientos, en medio de las tentaciones, o en medio del aguijón que pasas en tu carne, o de una enfermedad. Y punto número 3, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Más de uno se preguntará, sí, y entiendo que Dios está probando, pero ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Quisiera que entendamos y que la Biblia mismo traiga claridad a nosotros. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Mire, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Para que nuestro corazón sea revelado. Considere lo que dice conmigo Jeremías capítulo 17, verso 10. Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 17, verso 10. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Mire lo que dice la palabra en Jeremías, capítulo 17, el verso 10. Ya lo tiene. Jeremías capítulo 17, versos. Vamos a leer desde el verso 9. Dice la bendita palabra de Dios. Mire, es que esto es importante notar. Dice, engañoso es que el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Diga conmigo, engañoso. Sí, Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10, mire. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo, ¿qué? El corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Señor, ¿por qué estás estás probando? Señor, ¿por qué pruebas nuestra fe? Mire, para que nuestro corazón sea revelado. Ahí vamos a entender. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el Señor habla luego en el verso 17, en el verso 10, dice, yo Jehová que escudriño la mente. O sea que el Señor ya sabe lo que hay en nuestra mente. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Señor conoce todo lo que atravesamos. Mire, considere conmigo lo que dice Salmo 139, 23. Unos libros más atrás. Salmo 139, 23. El libro de los Salmos. Salmos 139,
verso 23. Ya lo tiene, búsquelo rápidamente. Salmo 139, verso 23. Y declara el salmista algo que nosotros deberíamos aplicar en nuestra vida. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Mire, lo habíamos visto que el corazón es engañoso, es perverso. Y el salmista afirma esta verdad y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce ¿qué más? Mis pensamientos. Si ve que el corazón y la mente están relacionados, lo que les explicaba el día martes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino ¿de qué? De perversidad. Y guíame en el camino eterno. Es que esto es impresionante de la palabra de Dios. Examíname. ¿Cuántas veces le hemos pedido esto al Señor? Señor, examíname. Examíname. Señor, mira lo que hay dentro de mi corazón. Claro, porque nosotros podemos engañar a la gente. Y en realidad, y tal vez ahorita, ya no tanto en la iglesia, sino a través de una cámara, podemos sí decir es que gloria a Dios, y estamos con la sonrisa de oreja a oreja, pero en realidad el que conoce, el que pesa los corazones es el Señor. Y Él sabe cómo está tu vida. Que la siguiente vez que tú ores le puedas decir: Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Sí, Señor, que es engañoso, que es perverso. Examina, Señor, no solo mi corazón, sino también pruébame y conoce, Señor, mis pensamientos. Pruébame, Señor, por lo que yo tenga que pasar, yo sé que me va a servir. En otras palabras, Señor, que se haga tu voluntad. No importa lo que yo tenga que atravesar. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame. Esto demuestra y denota una confianza, una fe depositada solo en el Señor. Una fe que cree todo y que no cuestiona. Una fe que dice: sí, Señor, tú sabes lo que haces. Sí, Señor, yo sé que nunca nos vas a dejar. Sí, Señor. Como citaba Natita Isaías, cuando el Señor comienza a hablar y a decir: ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Él dice: heme aquí. Ayer ya tuvimos el reto. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Hoy el Señor sigue probando tu corazón a través de todas las pruebas que enfrentemos. Y que tú puedas decir: sí, Señor, confío en ti. Yo creo. Creo en ti, como dice esa canción, y en lo que harás en mí. Yo creo. Yo creo. Puedes decirlo conmigo: yo creo en ti, Señor. Dígalo: yo creo en ti, Señor. Y el Señor está escuchando, porque Él escucha el clamor y lo que su pueblo está diciendo. Yo creo en ti, Señor. No solo que el Señor, ¿por qué pone a prueba nuestra fe? No solo que es para que nuestro corazón sea revelado, sino que para que el valor de nuestra fe sea más preciosa que el oro. Lo leímos en 1 de Pedro 7. Dice: para que sometida, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Qué sea hallada esta fe? En alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué el Señor prueba nuestra fe? Porque pasamos por tiempos difíciles, duros, sí. Señor, ¿por qué prueba la fe? Para que sea hallada esta fe, el creer en el Señor, creerle a Él.
Que esta fe sea hallada en alabanza, reconociendo, agradeciendo al Señor, alabando. Y me encanta porque comenzamos estos tiempos de palabra, comenzamos exaltando el nombre del Señor en alabanza, Señor, pidiéndote que tú nos llenes, Señor, pidiendo que nos sumerjas, dándote gracias, Señor, reconociendo que tú eres el Dios grande, el Dios altísimo, Señor, que tú eres el omnipotente, que tú eres el Señor que está en todo lugar, aquel que nada es imposible para ti. Y comenzamos a alabarle y a exaltarle al Señor, y comienza nuestro corazón a llenarse de alabanza, de adoración a Dios. Qué bueno que nuestra fe sea aprobada, para que luego nuestra vida y nuestro corazón se llene de alabanza para el Señor. Y no solo alabanza. Mire, después dice, no dice solo sea hallada en alabanza, sino gloria, ¿y qué más? Y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que el Señor, a través de este mensaje, pueda ir preparando tu corazón, porque te está probando y está probando nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando delante de Él? Porque la venida de Cristo es inminente. El Señor viene pronto por su iglesia y declara y dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? ¿Por qué el Señor prueba la fe? Mire, esta es la razón. Obteniendo el fin de vuestra fe, el verso 9 dice que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin. Que tú seas salvo, que yo sea salvo. Por eso cree en el Señor. Y qué lindo que es el Señor, porque da promesas. No solo si crees en el Señor, mira, dice, cree en el Señor Jesucristo. Y si tú crees, si tú te rindes, hay una promesa. Tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor. Deposita toda tu confianza en Él. Toda tu confianza. Hay personas que solo deciden depositar ciertas áreas de su vida en el Señor. No, el Señor lo quiere todo, o mejor, no le des nada. Toda tu confianza en el Señor. Aquel que es autor, como dice Hebreos 12, aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor. Con Él comienza y con Él termina. Es tremendo. El alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Por qué, Señor, pruebas nuestra fe? Para que tú alcances la salvación. Qué lindo que es Dios, cómo nos va instruyendo, cómo nos va enseñando. Y espero que todos nos hayamos deleitado en la palabra del Señor. Mire tantos ejemplos que hemos leído, tantos ejemplos, tantas cosas que el Señor está hablando a su iglesia, y yo creo que es pertinente topar estos temas en este día. Gracias a Dios porque nos incomoda, sí, Señor, a través de su palabra. Resumo, ¿qué es lo que el Señor está probando? Nuestra fe. ¿Cómo? A través de sufrimientos, a través cuando pasamos nosotros tentaciones, o en medio del aguijón que experimentamos de nuestra carne o las enfermedades. Y punto número 3, y voy concluyendo. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Para que nuestro corazón sea revelado, para que el valor de nuestra fe sea más preciosa que el oro, y para que nosotros podamos ser salvos. Dios está probando. A más de uno yo sé que Dios nos habló, nos incomodó,
Y hay algo que dice en Hebreos 11 que quisiera terminar con eso. Búsquelo en su Biblia. Hebreos 11. Ya lo tiene. Hebreos capítulo 11, unos libros más atrás de Primera de Pedro. Dice la Biblia: conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de Abel, de Abraham, de algunos. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra desde los tiempos del Antiguo Testamento. Ellos lo que hacían es ver la promesa de que había un Mesías. Ellos lo veían, por eso dice la palabra, saludándolo. Sabían que había una promesa, que Dios había prometido que vendría el Mesías. Y es interesante porque si nosotros vemos al Señor en la cruz, el Antiguo Testamento, ellos miraban hacia adelante, esperaban hacia adelante en la promesa, pero nosotros, dispensación de la gracia, Nuevo Testamento, tenemos que mirar hacia atrás a lo que sucedió en aquella cruz. Y todos creyendo en lo que pasó en esa preciosa cruz. Dice, conforme a la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido. El verso 13 lo estoy leyendo, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Miren, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada tu descendencia, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hay una patria celestial. Tú estás aquí solo de pasadita. Todas las aflicciones, todo lo que vivimos aquí, es solo momentáneo. No es comparado con el peso de gloria que vamos a tener. No es comparado con el momento glorioso que vamos a tener en el cielo. No se compara. Anhela. Sí, que tu fe sea aprobada, que pases tiempos difíciles, pero anhela que un día vas a estar ahí con el Señor. Un día vas a estar cara a cara con el Señor. Y lo declara una canción. Y dice esta gran verdad, dice, solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente es el anhelo de estar en el cielo con el Señor. Lo que tú vives aquí es momentáneo. En comparación con la eternidad, es nada. Persevera, espera en el Señor, créele a Dios, porque Él ha prometido que va a venir por su iglesia. Y todos decimos, Maranata, Señor, ven pronto, Señor, porque hay una patria celestial. Así que confía, ten fe en el Señor, no tengas fe en las obras, en lo que tú puedes hacer, no, ten fe en el Señor. Ten fe, descansa, confía en el Señor. Dios está probando tu fe. Lo hace a través de sufrimientos
en medio de la tentación, a través de enfermedades. Y Dios, ¿por qué prueba tu fe? Porque es necesario que tu corazón sea revelado. Y voy terminando. Para que tu fe sea más preciosa que el oro. Y porque Él te quiere salvar. Oremos, iglesia amada. Padre, Señor, gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Descansamos en ti, confiamos en ti, en que tú haces la obra perfecta, Señor. Padre, estamos solo momentáneamente en este lugar. Las aflicciones, las lágrimas, enfermedades, todo se acabará cuando estemos allá contigo en nuestra patria celestial. Señor, descansamos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Gracias por este discipulado de esta noche. Bendice a todos aquellos que están escuchando esta palabra. Señor, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, incomódanos. Y gracias por los momentos difíciles, porque nos enseñan a depender de ti, a mirarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Dios es fiel, por tu iglesia extendida en toda la tierra. Que ellos puedan vivir, Señor, en victoria. Muchas veces, Señor, con las cosas duras que tiene la vida, Padre, con las tormentas que se levantan, pero que ellos puedan salir en victoria, tomados de tu mano, Señor. Gracias porque tú nos das paz. Gracias, Señor, porque tú aumentas nuestra fe. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia amada.